Siempre que pensamos en innovación y desarrollo, nos vienen a la cabeza los japoneses, los alemanes o ciertos mercados, pero jamás pensaríamos que los italianos, en este caso el grupo Fiat, está detrás de muchos de los grandes inventos que se han desarrollado en los últimos 50 años de automoción. Nadie apuesta ni da 2 duros por este tipo de motorización, pensando, de forma errónea, que no puede aportar nada al sistema automotriz actual. Pensar que los grandes inventos se desarrollan para motores como este, y luego los aplicamos en otro tipo de motorizaciones. A excepción, claro está, de todo lo que tenga que ver en el ámbito de la competición. No solo ganó el premio al motor del año 2011, sino que arrasó en ese grupo de premios. Llevarse 4 galardones en un mismo año es algo que tiene que ser muy bueno para poder lograr todo esto. Estamos hablando del 2011, por tanto, es una mecánica bastante antigua o relativamente antigua si tenemos en cuenta algunas de las propuestas que iremos viendo en esta serie. El 0.9 Twin Air, sea turbo o versión atmosférica, lógicamente tiene diferentes posibilidades en cuanto a salida de potencia se refiere. El motor está compuesto por un cilindro que tiene un diámetro de 80.5 y una carrera de 86. Lógicamente, si estamos hablando de un par de cilindros, pues sumadas las capacidades de ambos cilindros, recogeremos estos 875 centímetros cúbicos que redondeando damos como 900 centímetros cúbicos. Dado que en la actualidad el grupo Fiat y todas sus marcas, además del grupo PSA, forman un conglomerado de empresas de los más gigantes del mundo, pues por supuesto, en el momento que tenemos o disponemos de una motorización que es capaz de cubrir algún tipo de segmento, pues está claro que lo vamos a repartir por doquier en todas aquellas marcas que lo necesiten. En este caso, esta motorización está instalada en Fiat, Lancia, Alfa Romeo y Chrysler, o Chrysler, como lo prefiráis, con las nomenclaturas que estáis viendo en pantalla. Lógicamente estamos cubriendo tanto las turboalimentadas como las variantes atmosféricas. Si nos fijamos, no parece nada impresionante. Estamos hablando de un motor con 4 válvulas por cilindro, un par de cilindros. Tenemos una distribución por cadena, sí que es cierto de que vemos algo en la parte superior que por lo menos debería sorprendernos y algo en la parte inferior que por supuesto nos sorprende. Siempre que disponemos de un motor alternativo, intentamos compensar aquellas inercias inherentes al propio motor, que por tanto cuando un pistón sube intentamos que otro baje. Esto nos ayuda a estabilizar los movimientos bruscos del propio motor, además de atenuar las vibraciones. Si nos fijamos, Fiat no apuesta por esto, sino que ambos pistones suben en paralelo, lo que significa que tendremos una vibración bastante extrema. Además, el impulso se dará en un único sentido, lo que evidentemente genera una torsión hacia un costado. Fiat, para poder compensar estas dos situaciones que no queremos, por supuesto instala un eje contrarrotante, solidario al propio cigüeñal y que, como veis, tiene una propuesta 1-1. O sea, cuando el cigüeñal da una vuelta, el contrarrotante también. Este detalle es importante, no lo analizaremos en este vídeo, por supuesto, porque hay un capítulo entero dedicado al equilibrio de los motores. Lo único que sí que quiero que veáis es que dispone de unos contrapesos bastante contundentes en los extremos de este eje equilibrador, además del propio contrarrotante que dispondría cualquier motor. Un eje equilibrador consume energía, y consumir energía significa que tenemos un consumo mínimo de combustible destinado únicamente a mover esto. Una porción importante de la eficiencia que son capaces de desarrollar este tipo de motorizaciones viene ligada totalmente a poder producir un par a bajas revoluciones. Un par lo suficientemente energético para que no notemos un motor o una motorización algo lenta. Y llegar a la conclusión de ese par
tiene que ver con el turbo. Si no somos capaces de aligerar la turbina y también la rueda compresora, jamás podríamos arrancar con un bicilíndrico de 900 centímetros cúbicos redondeando este tipo de turbos. Por tanto, en Fiat han pensado en ello y para poder lograr este propósito han aligerado no solo la turbina que vemos en pantalla, sino también su eje y, por supuesto, la rueda compresora, que a la vista tiene bastante menos cantidad de álabes que otras variantes de otros modelos. Fijaos que únicamente tenemos 8 álabes, contra los de cualquier motor pequeñito, que si los podéis contar tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esto es la media de cualquier automóvil de una cilindrada aproximada de entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos. El hecho de que el propulsor número 1, que en este caso es el turbo, se aligere en sobremanera, va a tener consecuencias buenas para el propio motor, siempre pensando en salida de potencia, emisiones y, por supuesto, eficiencia. Como ya os he comentado en otras ocasiones, nada es gratis. El hecho de perder por el camino 4 álabes, por supuesto, tiene una penalización. El pro es que es mucho más sencillo ponerla en marcha, por supuesto porque el roce es inferior, pero el contra es que los saltos de este motor serán susceptiblemente más bajos a los que llegaría un turbo tradicional como este. Este tipo de turbos acelera hasta las 265.000 revoluciones por minuto, una auténtica salvajada. Está claro que va a tener un desgaste sustancial y equivalente a lo que está esforzándose. Y también que este tipo de motorizaciones tan escasas o pequeñas está pensado para un público que no va a ir todo el tiempo en la parte alta de las revoluciones. Por tanto, para los urbanitas que todo el tiempo están trabajando en la región baja, desde ralentí hasta unas 2.500, como mucho 3.000 revoluciones, es de suma ventaja el hecho de contar con este tipo de turbos. Si únicamente tratamos el tema del turbo, pues parece que es el plato fuerte del día, y en realidad no es más que un soplador. Lo hace antes que otros, pero no hace nada más que soplar aire. Y un motor, para poder lograr ya no solo los 4 premios que se llevó, sino la eficiencia conseguida con el mismo, por supuesto tiene que incorporar algún tipo de novedad que equilibre esa merma tanto de tamaño como de cilindrada. Y por supuesto, así es. Lógicamente, tan solo viendo esta lámina, pues por supuesto sorprende el hecho de ver un único eje de levas. Por supuesto, porque estamos hablando de 4 válvulas por cilindro y tradicionalmente todas las motorizaciones modernas tienen una gestión de un árbol de levas para cada una de las funciones, o sea, admisión y escape. Y aquí no es que no exista, sino que lo hemos suplido por algo bastante ingenioso. Sería justo mencionar el hecho de que Fiat incluye en estos motores un sistema de alimentación de aire que es sustancialmente mejor que cualquier otro de la competencia. Por supuesto, con el permiso del señor Christian von Koenigsegg, que ya hemos visto en otras ocasiones que dispone de un sistema prácticamente inmejorable. Pero cuidado, estamos comparando un Ferrari con un Fiat Panda. No sería justo, ni tampoco es algo honesto de hacer. Si hablamos de vehículos mundanos que podemos encontrar en cualquier calle, por supuesto Fiat tiene el mejor invento con diferencia. Es necesario conocer que cuando un grupo de ingenieros forma un árbol de levas, tiene en cuenta aspectos como la alzada que puede llegar a alcanzar la propia leva, la inclinación de la misma y la forma, o sea, el tiempo que vamos a estar en la región alta, que es proporcional a la apertura que vamos a tener. Cuidado porque esto es importante, podemos encontrar levas prácticamente cuadradas que por tanto tienen una retención más amplia de la apertura de la propia válvula. O sea, la válvula permanece abierta por mayor cantidad de tiempo. Esto, por supuesto, se traduce en mayor cantidad de aire hacia dentro del cilindro. Fijaos que en pantalla lo que tenemos es un sistema simplificado donde únicamente disponemos de una leva, un balancín con un punto de sujeción central y la propia válvula. Por tanto, cuando iniciamos nuestro recorrido, tenemos a disposición
el cierre de la propia válvula y por tanto el punto más bajo de esta protusión o leva, que coincide perfectamente con el suelo de esta curvatura que estamos viendo a la derecha. Cuando nosotros vamos dándole rotación a derechas, por supuesto vamos elevando la protusión que significa la propia leva y asemejamos esto a la propia apertura de la válvula, dibujando en este caso en el eje de ordenadas la alzada máxima de la propia válvula. Tras este punto álgido o máximo que dibujamos, únicamente vamos descendiendo hasta volver a llegar a cero, o sea, válvula cerrada. Este sistema clásico que hemos comentado tiene un problema de raíz y es el hecho que la curvatura que tengamos dibujada en el propio árbol de levas, la protusión que representa la propia leva, se dibujará exactamente reproducida en la apertura de la válvula. O sea, lo que sucede aquí, sucede allí. Hay una trascendencia directa entre la posición que ocupa la leva y lo que hace la válvula. Os estoy recalcando cómo funciona un sistema tradicional para que os deis cuenta que en este sistema, en el multi-air o bien en el twin-air, que es el que nos ocupa, no tenemos una conexión directa entre el árbol de levas y lo que está sucediendo en la válvula. Fijaos que únicamente tenemos un émbolo que presionará un líquido, en este caso aceite. Este líquido iría a parar de forma directa sobre otro émbolo que sí que abriría la propia válvula. Pero esto será solo si tenemos el permiso del solenoide, que será quien controlará el acceso o no hacia ese émbolo. De lo contrario, se escaparía y por tanto no abriríamos la propia válvula. De forma esquemática yo creo que se entiende, pero quizás lo mejor es verlo en directo. En primer lugar, me vais a disculpar porque no disponía de ninguno de 2 cilindros y por tanto os estoy mostrando la forma clásica para 4 cilindros. El mecanismo es exactamente el mismo, lo único que es una porción inferior. Ninguna diferencia más. Fijaos que disponemos de unos balancines que serán atacados por el propio árbol de levas. Una vez atacado, estaremos empujando este pistón que estamos viendo aquí. Tras empujar este pistón, de forma normal, cuando tenemos la electroválvula abierta, no vamos a realizar ningún tipo de movimiento sobre el propio émbolo que mueve la válvula, sino que únicamente escaparemos ese líquido hacia otra región que a continuación veremos. En el caso de que tengamos la excitación que la unidad de mando nos va a dar, por supuesto, hacia la electroválvula, que es la que estáis viendo aquí, por supuesto lo que vamos a hacer va a ser cerrar el circuito hidráulico y ahora sí vamos a empujar según la orden que se le haya dado, o sea, según el tiempo de cierre que tengamos. Este sistema tan básico y tan simple es algo que a ninguna otra marca se le ha ocurrido. Cuidado, no sería cierto. En alta competición, todas ellas han empleado sistemas parecidos. Para el uso cotidiano, ninguna lo ha empleado. Parte de que no se haya empleado es por el coste del mismo. Esto solo sale a cuenta si realmente la producción es masiva. De lo contrario, por supuesto, esto no es una unidad económica. Tras verlo de forma real, vamos a verlo en forma esquematizada porque entenderemos mucho mejor su funcionamiento. Fijaos que la acción número 9 es el movimiento propio de la leva golpeando o presionando, mejor dicho, sobre el émbolo número 1. Este émbolo, a su vez, presionará el líquido que tendremos en la cavidad número 2, que con el permiso de la electroválvula número 8, presionará el émbolo 6. Cuidado, si la válvula la tenemos cerrada, presionará sobre el 6 y moverá las válvulas número 5. De lo contrario, si no tenemos activada esta electroválvula, el líquido se desplazará hacia la cavidad número 7. Es más simple que un zapato. La única actividad lo suficientemente rápida la ejecuta precisamente la electroválvula. Si la electroválvula es solvente, el mecanismo lo será. A estas alturas del vídeo estoy seguro, o bastante seguro, que muchos de vosotros estaréis comparando en la cabeza este sistema con el Valvetronic de BMW. La todopoderosa BMW, en este sentido, no le llega ni a la suela de los zapatos al multi-air o al twin air. Y es sencillo de entender. Fijaos que en imagen lo que estáis viendo es un esquema del sistema Valvetronic de BMW o bien
del conjunto de BMW y PSA. Fijaos que lo que es capaz de reproducir no es ni más ni menos que una diferencia de alzada, pero fijaos que es simétrica. Siempre estamos dibujando la misma forma, con la única diferencia que la dibujamos más arriba o más abajo, pero siempre estará centrada en la misma posición y dependeremos para desplazar esta curvatura del vanos, que es otro elemento, pero que ni por asomo el conjunto de ambos van a dar la solución final que sí que da este sistema. Veamos por qué. La lámina que estáis viendo en imagen es una reproducción directa de la apertura de las válvulas de admisión que asimilamos en rojo y que traspasamos a las gráficas que habíamos visto antes. Fijaos que a plena potencia podríamos dibujar algo parecido a esta imagen pequeñita que vemos arriba a la derecha. A continuación la veremos más ampliada. Para que nos hagamos una idea, el sistema de BMW, el Valvetronic, sería capaz de reproducir perfectamente una situación de plena carga exactamente igual que la que estamos viendo arriba a la derecha, o bien lo mismo que sucedería en esta segunda imagen. Esos dos escenarios, ningún otro escenario. No puede reproducir ninguna otra de las demás situaciones, por supuesto, porque tenemos un nexo común. Lo que está dibujado en el árbol de levas no lo estamos cambiando. Únicamente estamos reproduciendo con mayor o menor intensidad la apertura de la válvula. Viendo esta situación ampliada, pues evidentemente cuando tenemos toda la parábola llena, lo que tendremos es la apertura completa de la válvula que representa máxima potencia, o sea, ningún invento nuevo. Es cuando estamos trabajando uno a uno con la leva. Esto evidentemente lo cubre el Valvetronic. A continuación lo que estamos viendo es una apertura parcial de la válvula que lo que pretende es precisamente un par motor en bajos, o sea, aumentar ese par motor, y esto se conseguirá por unos medios que ya veremos en otros vídeos. La cuestión es que podemos dibujar esta segunda parábola tan abajo como queramos, siendo la mínima ralentí y dibujando como máxima expresión la plena carga. Esto es algo que hasta aquí llegaría BMW. Ahora pasamos a la siguiente. Debemos ser conscientes que la apertura parcial de la válvula con carga parcial del cilindro no es ni más ni menos que los sistemas típicos Atkinson o Miller, que imagino estáis familiarizados con ellos. Esto es algo que podemos hacer adelantando o atrasando la apertura de las válvulas. Algo que podemos conseguir perfectamente porque ahora sí, con este sistema, podemos decidir cuándo abrimos. Cuidado, con una limitación. Tras haber llegado a la mitad de la elevación de la leva, lógicamente, si no hemos abierto en ningún momento hasta ese punto, no dispondremos de la suficiente presión como para poder abrir las válvulas al completo. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, el sistema perfecto no es, porque para ello requeriríamos que la presión que generamos para mover todo este sistema hidráulico no proviniese de la presión típica de una leva contra un pistón, sino que debería ser un sistema aparte. Dicho esto, vamos a pasar a la última parte, que es la apertura múltiple de la válvula. Esto es para ciclo urbano únicamente, pero que consigue efectos muy beneficiosos tanto en contaminación como en consumo urbano, que es la pretensión de estas motorizaciones tan pequeñas. Hay que destacar que este tipo de sistemas, tanto el Valvetronic como el Multi-Air o bien el Twin-Air en este caso, tienen otras ventajas, entre ellas el hecho de poder prescindir del acelerador electrónico o bien la mariposa de gases. No es que prescindamos totalmente, sino que la relegamos a un segundo plano, más que nada para dar seguridad al sistema que nos ocupa. ¿Por qué? Pues muy brevemente, hay que ser conscientes que un colector de admisión almacena una cierta cantidad de aire. Cuando nosotros estrangulamos el extremo, o sea, cerramos la mariposa de gases, el motor intenta succionar lo que le queda en ese colector de admisión. Por tanto, al dar un golpe de acelerador, lo primero que deberemos hacer es llenar la cavidad del colector de admisión. Tras ello, llenar los cilindros. Esto genera un retardo. Y este retardo no lo queremos. De hecho, no querríamos ningún retardo. Es imposible no tener alguno, pero este sí lo podemos suplir. Por supuesto, porque el acelerador electrónico, en la actualidad,
lo tenemos instalado en las válvulas. Cuando nosotros maniobramos con mayor o menor apertura a estas válvulas, estamos gestionando de la misma manera que al cerrar la mariposa de gases. De este modo controlamos la cantidad de aire y no tenemos la pérdida acumulada en la depresión anterior. No faltará gente que opine que el aporte de estos pequeños motores en cuanto a consumo se refiere es más tirando a falso, por supuesto porque consumen igual que uno de mayor cilindrada. Todo esto se coge bastante entre comillas, por supuesto porque ningún fabricante se dispara al pie, quiero decir, saben que van a competir contra otros fabricantes y todos generan unas condiciones que les sean favorables a la mecánica que han ideado. Por supuesto, esos consumos que podemos leer en las publicidades, pues normalmente cuesta bastante trabajo ser emulados. Esto no justificaría que dijésemos que no tienen cabida, porque sí que la tienen. En realidad están pensados para aquellas personas que no quieren exprimir todo el potencial del motor más que en algunas situaciones puntuales. La ventaja está en la cantidad de peso que estamos arrastrando en un motor pequeño o en uno grande. Y cuidado porque aquí sí que hay mucha tela que cortar y esto será algo que analizaremos cuando terminemos la serie.